Como vimos en el video anterior, la primera ayuda exterior para Italia en la lucha contra el nuevo brote ha llegado de China, y no de sus vecinos y socios continentales. Y es que para la mayoría de analistas, la Unión Europea naufraga en la crisis y se queda en una situación de sálvese quien pueda. Entre esto y las acciones tan lentas que recién ha empezado a considerar Europa, el panorama es el más desalentador, antes de ver la seria crítica que la Organización Mundial de Salud le ha hecho al viejo continente y cómo incluso empiezan a surgir ideas para cambiar el sistema político europeo. Te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Maurizio Massari, representante de Italia, escribió el pasado día 10 en la publicación Politico.eu por el nuevo brote. Es un examen de la cohesión y la credibilidad de la Unión Europea. Pocas semanas después de que la situación se iniciara en Italia, la mayoría de analistas afirman que Europa ha fracasado en este examen. Cuando las autoridades italianas comenzaron a informar sobre el avance del virus en su territorio, sus socios comunitarios hicieron muy poco. Según muchos analistas, el resto de países miembros actuaban pensando que lo que sufrían los italianos era algo específico y no llegaría a sus países. En algunos casos, al menos ciertos dirigentes vecinos se reunieron con sus similares de ese país, como lo hizo el presidente Emmanuel Macron, que comparte la frontera de los Alpes con Italia. Pero no fue para ofrecer ayuda precisamente, sino para informarse de cómo proteger sus intereses y a su territorio. Ante esta situación, la lluvia de críticas caería a la mayoría de dirigentes, como lo que sucedió en España, que por razones de interés puramente partidista, el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no canceló la multitudinaria manifestación feminista, arguyendo que la situación de la crisis viral no lo hacía necesario. Pocas horas después del evento, se dieron las alarmas. Miembros del gobierno caían infectados, como cualquier ciudadano, y España era acusada de irresponsabilidad por otros políticos europeos. Acontecimientos deportivos y sociales tardaban en ser cancelados. Las distintas comunidades autonómicas tampoco atendían la emergencia de la situación. Comilonas multitudinarias del presidente conservador gallego, paella para 2.000 personas invitadas por el alcalde socialista de Valencia. Luego, España sería el segundo país más afectado de Europa, después de Italia. Mientras los países europeos iban tomando medidas extremas, cada uno por su cuenta, incluido el cierre de sus fronteras, las autoridades de Bruselas hacían lo único que saben: prometer, hablar de ayudas económicas, pero ni una palabra sobre la coordinación de medidas comunitarias, y mucho menos de solidaridad, ni con Italia, ni con nadie. Mientras, el Reino Unido no perdía el tiempo en reducir los tipos de interés y el Banco Central Europeo todavía estaba calculando cuál sería el mejor día para la reunión de crisis. Tras anunciar unas ayudas de 120.000 millones de euros para las empresas europeas, las bolsas del continente volvieron a estrellarse. Y es que cuando se habla de la terrible burocracia de la Unión Europea, parece que no se exagera. Pero para muchos analistas, incluso si se coordina alguna medida comunitaria, esta será adaptada según el interés de cada país. Parece absurdo que los dirigentes europeos no hayan celebrado una reunión específica sobre la crisis del nuevo brote, de la que hubieran salido medidas conjuntas. Eso sí, los políticos europeos atacaron primero a Pekín, a quien acusan de propagar la peste china, después a Roma, que volvió a conocer los estereotipos que la Europa del Norte les aplica. Y en eso llegó Donald Trump, imitando las decisiones tomadas por otros países. El presidente norteamericano decidió prohibir la llegada a suelo estadounidense de cualquier vuelo procedente del viejo continente, considerado por la Casa Blanca como un peligroso foco de virus. Este panorama es claro: Europa había sido humillada, también por razones político-comerciales. Y es que el llamado Tercer Mundo, acusado tradicionalmente de ser el origen de las epidemias mundiales, también declaraba presuntos portadores de virus no gratos a los ciudadanos provenientes de Europa. Algo que para muchos analistas fue una lección a la prepotencia y a los especialistas en dar lecciones al resto del mundo. Ningún representante político de Estocolmo va a consultar con un colega de Madrid para coordinar acciones. Los húngaros no se van a fijar en lo que hagan los holandeses. La Unión Sanitaria Europea simplemente no existe. Pero a pesar de esto, y tras una larga espera, por fin, la Comisión Europea estudia aprobar un paquete de medidas de 37.000 millones de euros para apoyar la economía europea en medio de la epidemia del nuevo brote en Europa, según comunicó la institución.
La Comisión propone destinar 37.000 millones de euros en virtud de la política de cohesión a la lucha contra la crisis del nuevo brote, dice el comunicado. Según su presidenta, Ursula von der Leyen, el Fondo Europeo de Inversiones emitirá préstamos de 8.000 millones de euros para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Von der Leyen explicó que el brote no infligirá daños duraderos a la economía de la Unión Europea y que el bloque debe garantizar que el daño sea breve y limitado. Los Estados miembros deberían, sobre todo, ayudar a los sectores más afectados de la economía, es decir, turismo, transporte y comercio minorista. La Unión Europea está dispuesta a prestar cualquier tipo de ayuda a Italia en su lucha contra el nuevo brote, según declaró la presidenta de la Comisión. Estamos dispuestos a ayudar a Italia con todo lo que necesita, dado que en este momento está gravemente afectada por el virus, aseguró von der Leyen. Según advirtió la jefa de la Comisión Europea, el próximo podría ser otro país miembro. A su vez, el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, aseveró que en caso de una grave recesión económica de la zona euro o de la Unión Europea, la Comisión está dispuesta a activar la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad que permitirá una política de apoyo fiscal más general. Según escribió en su blog el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, su institución está dispuesta a hacer más y a aplicar todos nuestros instrumentos de ser necesario para asegurar que las altas primas de riesgo que vemos como consecuencia de la propagación del brote no pongan en peligro la transmisión de nuestra política monetaria en toda la zona euro. De hecho, como observó la agencia de consultoría Prometeia, la relajación de los requisitos de supervisión bancaria podría liberar 75.000 millones de euros de nuevos préstamos para empresas italianas. Pero Italia no es el único país perjudicado. Para Francia, es la peor crisis de salud pública en los últimos 100 años, según declaró el presidente Emmanuel Macron. Esta pandemia, que afecta a todos los continentes y golpea a todos los países europeos, es la crisis sanitaria más grave que Francia ha vivido durante hace un siglo, dijo el mandatario en una locución transmitida por las principales cadenas de televisión. Macron aseguró que el gobierno tomará todas las medidas necesarias para detener la propagación del virus, aunque reconoció que se trata solo del inicio de la epidemia, que se acelera y se intensifica. El presidente francés afirmó que, a pesar del brote, la primera vuelta de las elecciones municipales, programadas para el 15 de marzo, tendrán lugar. Al mismo tiempo, anunció que a partir del 16 de marzo y hasta nuevo aviso quedarán cerradas las guarderías infantiles, los colegios y las universidades. De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Solidaridad y Salud, en Francia se han detectado 2.876 casos, entre ellos 61 fueron letales. Y es que Europa se convirtió en el foco de la pandemia del nuevo brote, según declaró el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia y tiene más informes de nuevos casos y muertes que en los demás países juntos, menos China, dijo el director a la prensa. Según el director del organismo mundial, diariamente Europa reporta más infecciones que China en el auge de la epidemia. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, llamó a aprender todas las lecciones del brote en términos del sistema actual del mundo global. Según el economista francés Henri Sternidiac, la crisis pone en tela de juicio, en primer lugar, los principios del libre comercio. El brote tiene dos tipos de consecuencias para la economía mundial. En primer lugar, la interrupción temporal de las cadenas de suministro, en particular de China. En segundo lugar, la crisis financiera, que corre el riesgo de crear dificultades para muchas empresas e instituciones financieras. El analista observó que los países dependen mucho de los proveedores extranjeros. La crisis pone en tela de juicio, en primer lugar, los principios del libre comercio, puesto que demuestra que el comercio a larga distancia es algo poco fiable. Cada país depende de lo que puede obtener de sus proveedores. Esta constante incertidumbre puede crear dificultades. Para el especialista, estos principios deberán ser revisados debido al aumento de los precios de la energía y a las preocupaciones medioambientales. En estas condiciones, el nuevo brote nos empuja a entenderlo, y es que en particular, esto explicaría las declaraciones de Bruno Le Maire sobre la necesidad de reducir la dependencia de algunos países, especialmente China, y fortalecer la soberanía de Francia sobre la cadena de valor estratégica.
Pero, ¿qué modelo puede adoptar el país para protegerse de los efectos negativos de la globalización? Una de las tendencias es el proteccionismo. Y es que el retorno del proteccionismo comenzó incluso antes del brote, principalmente en Estados Unidos, desde que Donald Trump llegó al poder, afirma el experto. Según Sterdinian, el sistema de libre comercio es casi obsoleto. Se necesita un nuevo modelo más sostenible que pueda proteger a la gente común en caso de una crisis grave, ya sea económica o sanitaria, aunque se arriesgue a crear más tensión en las relaciones internacionales. De esta forma, se remece el panorama europeo, y es que el cuestionamiento por lo sucedido no es solo sanitario, sino principalmente político. Y la situación actual pone sobre la mesa cuestionamientos que durante años no han podido ser respondidos. ¿Qué crees tú? ¿Es acaso este panorama el detonante que tanto le preocupa a Europa? ¿O por el contrario, es solo parte de la histeria colectiva creada por el nuevo brote? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.